veces no nos gusta mucho pasar por algunas pruebas o circunstancias en la vida, porque pensamos que solamente eso es para algunos. Pero quiero decirle que bienvenido al reino de Dios, donde se prueba el corazón, se prueba el alma, se prueba el cuerpo, se prueba la fe, se prueba todo, porque el propósito de nuestro Padre es que nosotros cada vez más podamos mostrar el carácter del Señor Jesús y podamos manifestar de qué madera estamos hechos. ¿Sí estamos? Y ustedes son buena tierra. Ustedes son buena tierra, donde la palabra de Dios ha sido sembrada. Y yo sé que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nosotros debemos de entender y saber de parte de Dios que Él quiere que este su pueblo sea un pueblo de fe, un pueblo que cree, un pueblo que tiene confianza, un pueblo que inclusive para las cosas pequeñas tiene la fe suficiente para hacerlas, llevarlas a cabo, porque nos preparamos para otras cosas, tal vez un poco mayores o más grandes, pero se requiere la fe, la que hemos tenido y la que nos ha traído hasta este lugar. Y yo estoy seguro que usted tiene fe, que algo va a suceder en su corazón, en su vida, que algo va a pasar por cuanto usted está y llegó a este lugar. Así que sea bienvenido a un pueblo, a la iglesia que tiene fe, que cree, que tiene confianza, a la iglesia que sabe bien que solamente por causa del Señor que depositó ya la fe en nosotros, ahora hay que hacer que la fe que ya tenemos se vaya desarrollando o vaya creciendo. ¿Quiere que su fe se desarrolle un poco más? Yo espero que así sea. Fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de seguridad. Es la seguridad que nos mantiene firmes y que nos hace crecer y confiar en Dios. Fe es la seguridad que nos mantiene firmes y nos hace crecer y confiar en Dios. Es el conjunto de convicciones que nos llevan a tener una oportunidad de mantenernos firmes en medio de un mundo tan cambiante. Otra vez se lo digo, es el conjunto de convicciones que nos llevan a tener una oportunidad de mantenernos firmes en medio de un mundo tan cambiante. Hoy en estos días usted ha escuchado noticias o ha visto en las redes sociales, o usted ya trae hasta videos ahí de lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia y Ucrania, y el conflicto bélico que hay ahora, donde la gente está sufriendo, donde las familias sufren, donde los problemas están ahora muy palpables. Sí, usted ha visto tal vez videos, sabe que hay gente que está ahí sufriendo. Hay familias de las dos partes. Hay familias que están ahora en un sufrimiento, en temor, en miedo. Y el problema no radica solamente en ellos y para ellos, sino que todo eso que sucede en la tierra o cosas que han de pasar en la tierra, como guerras, rumores de guerras, causa que el hombre tenga temores. Hay gente que está preocupada, tiene miedo por causa de lo que está sucediendo, porque sabemos que no solamente afecta a las personas que viven allá, afecta a las personas que también vivimos acá. Y podemos estar pensando algunas cosas, pero para eso tenemos nosotros que tener la fe y la confianza depositada en Dios. Tenemos que saber que a pesar de todas las cosas que puedan venir, la fe nos va a mantener, la fe en Dios nos va a mantener. Esa seguridad que viene de Él, esas convicciones que tú tienes de parte de Dios, nos van a mantener, porque nuestra mirada está depositada ahora en el Dios Todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas, que gobierna sobre todo el universo, que es soberano, que permite que las cosas sucedan, y que todo lo que sucede, si le amamos a Él, nos va a ayudar de alguna manera para afirmarnos y crecer en nuestra fe. La otra parte que le quiero encargar es que usted ahora esté orando por esos conflictos que se están dando, y le pida o le pidamos a Dios que el Espíritu Santo de Dios haga posible la obra en el corazón de las personas, para que las personas puedan voltear hacia el cielo y puedan buscar el rostro de Dios. Pero se requiere creer que algo va a pasar en el corazón de ellos, para que ellos estén buscando el rostro de Dios, como lo hacemos nosotros en este lugar. Amén. Así que en Hebreos 11:1 habla de esto,
Dice, es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Sí estamos? En esa versión que le leí es un poco diferente a lo que usted conoce, pero es la esencia del pasaje. Y seguramente usted ha visto o ha leído todo el capítulo de Hebreos 11 y se va a dar cuenta que hay una galería de hombres de fe. No están todos los nombres de todas las personas ahí, pero está la mayoría que Dios quiso que estuvieran en esa galería de hombres y mujeres de fe. Y si Dios tuviera que tener ahora o ampliar la galería de los hombres de fe o mujeres de fe, tendríamos que estar ahí junto con Abraham, junto con Noé, junto con ¿quién más se acuerda? Hombres de fe. Perdón, Elías, Eliseo, Daniel, Juan, Pedro, Job, Jacobo, Andrés, Felipe o Felipe. Así que nosotros, de hecho, debemos de ser o debemos de querer ser un pueblo que le agrade a Dios en todo tiempo. Y le agradamos a Él cuando nos acercamos a Él confiados en su existencia, en su soberanía, en su amor, en su poder. Nos acercamos a Él y estamos aquí porque al estar aquí tenemos fe. Porque cuando usted levanta las manos, cuando usted canta, cuando usted adora, cuando lo hacemos juntos, sabemos que lo estamos haciendo porque se ha depositado en nosotros esa fe en nuestro corazón de saber que Dios me va a observar, que Dios me va a ver, que Dios, que todo lo conoce, también conoce y sabe que al estar aquí en este lugar, yo lo que anhelo es que Dios ponga su mirada sobre mí, sobre la iglesia y sobre este lugar. Para eso se requiere la fe, la seguridad, la convicción, y se requiere que tú y yo podamos seguir adelante sabiendo que es bien importante que nosotros continuemos adelante confiados en nuestro Dios. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Le digo, hay diferentes personas, usted lo puede ver. La fe nos hace crecer, pero también crece con nosotros. La fe nos hace crecer, pero también crece con nosotros. La fe nos ha traído hasta este lugar, en este tiempo, en esta ciudad. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham tuvo que creer y tuvo que tener fe en Dios cuando se le indicó que saliera de su tierra y de su parentela. Él tuvo que confiar y tener fe que Dios iba a obrar para llevarle a un buen fin. Y al final de cuentas, Abraham, por causa de creer en Dios y de hacer aquello que Dios le indicó que hiciera, Abraham es conocido como un hombre no solamente de fe, sino como uno que es considerado en la Biblia como amigo de Dios. Por eso la fe es importante, porque Dios lo que quiere es llevarnos a ser amigos suyos, no a alguien lejano. En el Antiguo Testamento, algunos hombres nunca tuvieron la oportunidad de poder entrar al lugar de su presencia o al lugar santísimo, y se quedaron solamente en el atrio o en la parte de afuera del templo, y no podían entrar al templo por alguna razón que Dios se había indicado. Pero nosotros tenemos la oportunidad no solamente de entrar a su presencia y de poder levantar manos y adorar su nombre, sino de poder llegar a ser amigos de Dios por causa de la fe que ya se depositó en nuestros corazones. Amén. Así que conocemos al Señor Jesús se le conoce como el autor y consumador de la fe. Si nosotros queremos ver a un hombre de fe, si nosotros queremos tener un ejemplo claro de fe, tenemos que ver los evangelios y tenemos que ver quién es el Señor Jesús, tenemos que ver lo que Él hizo, tenemos que ver cómo y de qué manera caminó en la tierra en medio de circunstancias difíciles, y darnos cuenta que el Señor Jesús no solamente es autor de la fe, como dice en Hebreos capítulo 12, sino que el Señor Jesús es el autor, pero también es el que la llevó a cabo. Él, cuando vino a la tierra, Él tuvo que vivir confiado, creyendo en el Padre, sabiendo que el Padre se agradaba en todo lo que Él hacía.
Pero el Señor Jesús requirió fe. ¿Sí estamos? Y ahora, si Él requirió fe, nosotros requerimos fe también. Así que no se avergüence si usted dice: es que mi fe es pequeña. Si tan solo fuera como un grano de mostaza, es suficiente, dijo el Señor Jesús. Pero ese grano de mostaza no se queda ahí. Ese grano de mostaza, el Señor Jesús dice que es de las semillas de las hortalizas la más pequeña. Pero cuando se siembra, llega a ser un gran árbol donde aún las aves hacen sus nidos. Y entonces da sombra también para el que está soleado, podemos decir. Pero el grano de mostaza tiene que sembrarse en buena tierra y tiene que cultivarse de alguna manera para que llegue a crecer. Si el grano de mostaza no se siembra, nunca va a llegar a ser un árbol. Tiene que sembrarse para que esta semilla pueda germinar, pueda salir la pequeña planta y pueda crecer. Cuando es pequeño tiene que cubrirse, tiene que protegerse para que no se dañe. Después crece y crece y crece, pero tiene que ser abonada, se le tiene que echar el agua suficiente, tiene que tener el sol que requiere, tiene que tener el viento que se requiere, que sople de los diferentes lugares. Y bueno, el grano de mostaza va a crecer, pero el grano de mostaza no puede quedarse ahí, sino nunca llega a ser lo que Dios diseñó que hiciera. Y sabe que la iglesia tiene que crecer, si no, no vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Pero yo estoy seguro que tú y yo queremos crecer en el Señor, fortalecernos en Dios para llegar a ser como persona lo que Dios quiere, pero como iglesia también lo que Dios quiere y lo que Dios planeó para nosotros. La fe nos ha traído hasta este día. Amén. Y tú y yo estamos aquí porque estamos creyendo y confiados en el Señor. Tenemos fe. Se movió en la mañana y se levantó e hizo lo necesario porque la fe que está en su corazón le movió a confiar en Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted puso la mirada en el Señor y confió en que Dios le podía traer con bien a este lugar, y además que Dios le iba a hablar a su corazón. Y entonces usted está aquí porque sabe bien que la confianza la tiene depositada en Dios, y Dios seguirá haciendo la obra en sus corazones. Dios seguirá trabajando puntualmente con nosotros hasta levantar la vida nuestra, hasta parecernos más a nuestro Señor y cumplir juntos el propósito de Dios y llevar a cabo aquello que Dios planeó que nosotros fuéramos e hiciéramos. Cuando los discípulos están con el Señor Jesús, ellos pueden ver al Señor Jesús en todo su esplendor. Ellos pueden ver los más grandes milagros. Ellos pueden ver cómo paralíticos son sanados, cómo hombres que estaban sin vista o ciegos fueron sanados de sus ojos, cómo Dios el Padre obró para que el Hijo pudiese obedecer, y entonces hubo muertos que fueron resucitados. Hubo suegras que fueron sanadas, como la suegra de Pedro, ¿se acuerda, no? Y bueno, usted puede ver una sinnúmero de milagros que el Señor Jesús hizo. Muchos milagros. Y el Señor manifiesta que hay fe en Él. Esa fe gloriosa que fue depositada en Él, pero que después produjo frutos. La fe no solamente es creer y confiar y esperar. La fe es acción también. La fe es hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Y el Señor Jesús no solamente depositó la fe en el Padre, y no solamente confió y creyó en que Él era el Mesías. Él tuvo que hacer aquello que en la palabra de Dios se había establecido que hiciera, porque el Mesías tenía la unción como nosotros la tenemos, y Él dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado para predicar, para dar buenas nuevas, para orar por los encarcelados, para dar vista a los ciegos, para levantar al paralítico, para quitar puertas y abrir puertas de las cárceles, para quitar el luto, ponerle alegría, para quitar la tristeza, poner el gozo, etcétera, etcétera. Y cuando el Señor Jesús viene, no solamente Él muestra o dice que es el Mesías y toma la palabra de Dios de Isaías, sino que Él tiene con hechos que mostrar que realmente lo es. Y cuando vemos los milagros en los evangelios, nosotros realmente hubiéramos querido estar ahí. Pero los discípulos que estuvieron ahí le dijeron un día al Señor: Señor, haznos crecer la fe, multiplícanos la fe.
Y entonces les habla de la mostaza o del grano de mostaza, que es pequeño, pero cuando se siembra va a producir. ¿Usted quiere que su fe se desarrolle? Y hay un ejemplo, eso lo puede ver en Lucas 17, versículos 5 y 6. Ellos, los discípulos, cuando vieron todos los grandes milagros que fueron hechos por el Señor Jesús, ellos le pidieron al Señor Jesús que les aumentara la fe, porque ellos se consideraron incapaces de llevar a cabo aquello que el Señor Jesús seguramente les había dicho que ellos también iban a hacer. Ellos se consideraron incapaces, y entonces ellos le dijeron: increméntanos la fe. Usted se acuerda también de un ejemplo de alguien que le dijo al Señor: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Pero usted puede ver mujeres como la mujer de flujo de sangre en los evangelios. Una mujer que estuvo un periodo de 12 años con un sangrado, y dice que había buscado a los doctores, había invertido dinero y nada pasaba, pero ella escuchó lo que sucedía con el Señor y los milagros que hacía. Y entonces esta mujer un día se aventuró a considerar y pensar que podía llegar hasta el Señor Jesús y podía sacarle la bendición. Y esta mujer lo que hizo fue, entre la multitud que apretaba al Señor Jesús, ella pudo entrar y llegar hasta tocar el borde del Señor Jesús, y le sacó la bendición de la sanidad para su vida. Pero ella tuvo que tener la fe que se requería para llegar hasta el Señor Jesús. Y hay gente ahora que no se quiere mover de casa porque está enferma. Debería de moverse de casa. Debería decir: voy a ir porque algo va a suceder conmigo. Pero hay gente que se queda en casa porque se siente enferma, se siente adolorida, mal, etcétera, etcétera. Pero esta mujer del flujo de sangre, ella decidió romper el prototipo de su tiempo y romper barreras, porque ella tenía la fe que algo iba a pasar al llegar al Señor Jesús. Y usted y yo debemos tener la fe que algo va a suceder cuando nosotros llegamos a un lugar como este, donde la presencia de Dios está. Porque Él lo dijo: dan 2 o 3 en mi nombre y yo estoy en medio. Es su palabra. Y entonces la fe nos dice que sí se puede. La fe nos dice que Dios es el que nos sana. La fe nos dice que Dios es todopoderoso para hacer posible que mi vida cambie. La fe nos dice que las cosas van a ser diferentes, porque yo confío y tengo fe que va a suceder. Tengo confianza y creo que Dios lo hará otra vez. Amén. Pero la iglesia tiene que moverse. Y me da mucho gusto que hayan mandado por ahí algunas fotos en la semana, unas fotografías de algunas hermanas que fueron a visitar y que fueron a recorrer al Higo. Y dijeron: andamos recorriendo el Higo, y fueron a visitar algunas familias. Porque la semana pasada en una de las prédicas les encargué: póngase de acuerdo con alguien, júntese con alguien y recorra el Higo Veracruz, ore por el Higo, y si ve una necesidad de alguien, párese y compártele la palabra de Dios. Y qué bueno que pudieron obedecer. Qué bueno que pudieron confiar que al ir y recorrer al Higo, ir a alguna casa, algo iba a pasar en el corazón de alguien, algo iba a suceder en el corazón de una persona. Eso es tener fe. Fe no solamente es escuchar la palabra, sino que fe es escuchar la palabra y ponerla por práctica. No solamente es oír, no solamente destaparse el oído para oír, sino que después de oír lo que ya Dios quiere es accionar. O sea que la fe va muy pegada y acompañada a la acción. ¿Sí estamos? Muy bien. Y bueno, ¿cómo podemos crecer en fe? Algunas cosas ya se lo mencioné, pero ¿cómo podemos crecer? ¿O cómo podemos nosotros, como los discípulos, ser un pueblo el cual pueda en su fe fortalecerse constantemente? Número 1 es que nosotros debemos de entender que por el oír la palabra de Dios viene la fe para el pueblo de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y nosotros a veces escuchamos muchas noticias en redes sociales, algunas buenas y otras malas, pero desgraciadamente a veces le ponemos más énfasis en las malas en lugar de nosotros estar escuchando alabanza, adoración. Es más, no solamente escuchando, adorando y alabando a Dios, tenemos que escuchar la palabra, prédicas, tenemos que ir a su palabra constantemente, tenemos que estar en la palabra una y otra vez, porque la palabra de Dios no solamente nos trae firmeza, nos trae la oportunidad de saber sus promesas, sino que la palabra de Dios
al nosotros tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra de Dios va a producir en nosotros fe. ¿Sí estamos? ¿Qué va a producir en nuestro corazón? Fe. Así que hay algunos que, si no han leído la Biblia, están caídos porque no han estado pegados y han considerado que ya con lo que comieron hace 1 o 2 o 3 años de la palabra de Dios es suficiente. Mas cuando lo que Dios quiere es que sea constante, día a día, día a día, necesitamos alimentarnos de lo que el Señor Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que tenemos a mano es y ha salido del cielo, de la boca de Dios salió para nosotros, para que tengamos la fe para esta temporada que viene. Se requiere fe en medio de crisis, se requiere fe en medio del dolor, se requiere fe en medio de las enfermedades, se requiere fe en medio de lo que sucede en la tierra, se requiere fe en lo que sucede en tu casa, se requiere fe en el matrimonio, se requiere fe en la familia, se requiere fe en el trabajo, se requiere fe aún para esperar el autobús pensando y considerando que se va a pasar. Se requiere fe para que tú te bañes y te cambies y te pongas guapo o guapa para estar delante de Dios. ¿Sí me explico? Porque cuando tú lo haces, estás confiado y estás creyendo que al estar delante de Dios, Él va a mirar y va a escuchar tus cánticos y tu alabanza. Y qué glorioso es cuando Dios nos escucha. Y cuando Dios nos escucha, y Dios después lo que hace es, desde el cielo, enviar la respuesta a las oraciones del corazón nuestro. La copa es vaciada, pero se requiere fe para orar, para cantar, para exaltar su nombre. Se requiere su palabra. Así que es importante la palabra de Dios en nosotros. Ok, en su palabra dice, le decía, se requiere la acción. O sea, segundo punto es, se requiere la acción o hacer las obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Sí estamos? Se requiere acción, o sea, hacer las obras que Dios preparó para cada uno de nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8, 9 y 10 habla y dice que la salvación es por fe, es un regalo, es un don de Dios. Pero la fe también es un regalo, es un don de Dios. Y dice que ahora nosotros tenemos que saber que Dios preparó todas las cosas, todas las obras para que nosotros andemos en ellas. O sea, todo empieza cuando nosotros creemos y tenemos la fe depositada en Dios, que Él nos salva, que Él nos sana, que Él nos restaura, que Él nos hace nuevos. Nacemos de nuevo y después de eso se requiere ir creciendo en la fe, confiados en que Dios ya preparó todo para que nosotros trabajemos en la obra de Dios. ¿Sí estamos? ¿Sí está claro hasta aquí? No me digas que no sabía, el pastor no me dijo nada. Punto 3. Se requiere obediencia a la palabra de Dios, que seamos hacedores de ella, como un pueblo que escucha y hace. Se requiere obediencia a la palabra de Dios, que seamos un pueblo hacedores de su palabra, un pueblo que escucha y hace. ¿Sí estamos? Y ustedes se acuerdan de un relato que viene en la palabra de Dios. Se lo voy a compartir nada más, se lo voy a recordar. En una ocasión estaba el rey David en medio de su ejército, listo para luchar contra los filisteos. Y el pueblo o el ejército filisteo estaba también listo, el ejército filisteo. Pero resulta que de donde estaba David con su ejército, a donde era el lugar donde David había nacido, entre ellos estaba el ejército enemigo. Y David en algún momento determinado piensa en voz alta. ¿Sabe cuál fue el pensamiento de David? Ay, ¿quién me diera a beber del pozo de mi tierra, del pozo de allá de Belén? Porque él tenía seguramente calor y él se le antojó esa agua fresca sacada del pozo. No sé si usted alguna vez ha tomado agua del pozo, recién sacada del pozo. No sé si alguna vez le ha tocado. Pero en los tiempos de calor el agua del pozo sigue estando fresca, como si le hubiera metido el refrigerador, y tiene un sabor muy especial. Y entonces a él se le antojó. Pero sabe una cosa, había 3 valientes, conocidos como los 3 valientes de David, que lograron escuchar al rey David.
Y cuando ellos escucharon al rey David en este anhelo de su corazón, ellos montaron sobre su cabalgadura y pasaron sobre y por en medio del ejército enemigo. Y entonces fueron y sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Tal vez cuando fueron, el enemigo está medio dormido, pero cuando regresaron estoy seguro que todos estaban esperando a ver a qué horas pasaban para derribarlos. Y cuando David toma el agua, él es capaz de decir: no la puedo tomar, mejor la derramó delante de Dios. Ellos no solamente escucharon el anhelo del corazón del rey, no solamente escucharon, no, el rey tiene sed, pues déjalo, pues no tenemos agua. Así dijeron. Ellos no dijeron así. Ellos dijeron: oye, ¿escuchaste? Sí, escuché, vamos. Y entonces ellos fueron sin importar si perdían su propia vida en el proceso. Y a veces uno escucha y luego espera que el que accione sea otro. Nosotros tenemos, si ya tú escuchaste la voz de Dios y Dios ya te dijo a través de su palabra lo que ya preparó para que tú hagas, entonces escuchaste el corazón de Dios. Y lo siguiente que sigue es que tú te levantes e irrumpas en el campamento enemigo y vayas por la bendición que Dios tiene preparada para ti en la otra orilla o pasando hacia la otra orilla. Pero es importante, ya escuchaste el corazón de Dios, no te quedes ahí. Acciona, ve a lo que sigue, camina, avanza, corre, vuela, haz lo que tengas que hacer, pero no te mantengas pasivo, porque el plan de Dios es que si ya escuchamos su corazón, ahora la parte nuestra es hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Tenemos que accionar, dijimos. Amén. Tenemos que ser un pueblo que acciona. ¿Estamos hasta aquí? Siguiente punto es que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está sentado nuestro Padre en su trono, de donde viene todas las bendiciones que cada uno requiere. Porque recordemos bien que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y 1 Corintios 5:7, el escritor de Corinto lo que hace es que está de alguna manera exhortando o diciendo al pueblo de Corinto que tiene que poner su mirada en Dios, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se requiere fe para poner nuestra mirada en Dios? Sí, pero a lo mejor se requiere más fe para que tú pongas la mirada en alguien que ni siquiera te va a bendecir, ni siquiera te va a ayudar. Hay gente que ha puesto su mirada en lo material, en las personas, en la posición, en el político que tiene algún lugar específico en algún punto, en algún área del gobierno, no sé, pero nosotros hemos decidido poner nuestra mirada en nuestro Dios. Queremos crecer en esta fe, la mirada nuestra debe estar hacia arriba, nuestra mirada debe estar hacia el cielo. ¿Ok? Debemos de saber, punto número siguiente, que cuando pasamos por diferentes pruebas, eso nos hace crecer en nuestra fe. Todo lo que sucede en tu vida, todo lo que pasa en tu vida y la mía, debe de llevarnos a crecer en nuestra fe, a crecer en sabiduría, a crecer en entendimiento, a crecer en gracia, a crecer en estatura, si así fuera en algunos casos. Pero todo lo que sucede debe de llevarnos a crecer, porque recordemos, la fe es seguridad y es convicción, pero la fe tiene que llevarnos a crecer y a estar firmes. Acuérdate en el pasado que pasaste tal vez por situaciones iguales o muy similares a las que ahora estás pasando, pero Dios te dio la fe suficiente para que tú pudieras salir adelante. Y entonces ahora Dios seguirá obrando para que nosotros tengamos la fe que se requiere para salir adelante. ¿Sí estamos? Y antes de continuar, aquí traigo unos pequeños granos de fe. Ricardo, si me... Quiero que los vean, a lo mejor usted va a querer tomar uno, pero quiero que vean los pequeños granos de mostaza. Pues sí, nomás véanlo, si usted lo quiere agarrar uno, pues no, nada más uno de, si acaso, ¿no? Porque si agarra muchos, pues no van a alcanzar. Si quieres, pasa, déselo y ya que lo vaya pasando. Muy bien. ¿Por qué le traigo esto? Es que para que nosotros podamos ver un poco y podamos darnos cuenta de que el Señor Jesús
siempre, casi siempre o regularmente permite que las cosas empiecen pequeñas, pero en el proceso van creciendo por causa de la fe. Cuando tú y yo llegamos a la vida cristiana, tal vez llegamos con muchas situaciones, muchos problemas en la vida, muchas circunstancias, tal vez sin dinero, sin nada prácticamente, pero sabes que por causa de la fe depositada en Dios, yo sé que Dios nos ha dado la oportunidad de llegar hasta este punto en la vida, sabiendo que ha sido Dios el que ha operado a nuestro favor. Y todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que representamos, todo lo que tú y yo de alguna manera hemos disfrutado, es que Dios nos lo ha provisto porque hemos creído en la mano poderosa de Dios que se mueve a nuestro favor. Ha sido Dios quien, mirando nuestro corazón, que se ha movido tal vez de lugar, de casa, o se ha movido para buscar el rostro de Dios. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le buscamos. Dios honra a los adoradores. Dios honra al pueblo que cree y acciona. Dios honra al pueblo que pone la mirada en el cielo, porque Él es nuestro mayor y más grande tesoro. Y nuestra mirada tiene que estar en Él, que hace las cosas posibles. Amén. Ok. Nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Nuestra fe debe de estar fundada en el poder de Dios, porque nosotros por sí solos somos débiles, pero el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en hombres y mujeres que, siendo débiles y teniendo tal vez una poca fe, la hemos depositado en Dios, creyendo que Él obrará a favor nuestro y lo hará conforme a la grandeza de su nombre y conforme a la bondad suya. Por eso es que nosotros no vamos a dejar de confiar en Dios, de creer en Él y de esperar en Él, porque nuestra mirada está en los cielos. Nuestro Señor es el que hace posible que nuestra fe perdure hasta el final, porque el que persevera hasta el final por causa de la fe, este será salvo, dice su palabra. Ok. 1 Corintios 2:5 le decía: el poder de Dios se manifiesta en nosotros por causa de que creemos y confiamos en Él. Amén. Le leo el pasaje. Dice: para vuestra fe, que no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino que nuestra fe está fundada ¿en quién? En el poder de Dios, en el poder suyo. Mi fe y la tuya debe estar fundada en el poder de Dios. Dios todo lo puede, es el todopoderoso, el que hace posible que nuestra vida pueda seguir adelante y podamos confiar que Él tiene cosas para nosotros que ha preparado en esta temporada. Amén. Cuando tú y yo hablamos del Señor Jesús y compartimos y nos ponemos los zapatos del Evangelio, cuando tú y yo vamos y compartimos con alguien, le hablamos a alguien del Señor Jesús, esto no solamente nos lleva a ser obedientes a lo que Él nos dice y ponernos el calzado del Evangelio, esto nos lleva también a crecer en nuestra fe, porque cuando compartimos con alguien de lo que Dios ha hecho con nosotros, no solamente ellos son bendecidos, sino que nosotros somos fortalecidos y crecemos en fe, creyendo que el Señor que ha hecho en nosotros una obra también la puede hacer en otros. Y entonces nos fortalecemos en Dios cuando compartimos su palabra, cuando compartimos su evangelio, cuando nosotros le buscamos, le adoramos, le exaltamos, le damos gloria, cuando nosotros inclusive ayudamos a otros, cuando nosotros somos capaces de hacer lo que Dios quiere, lo hacemos por fe, confiados en que Dios mira nuestro corazón y a Él le agrada un pueblo que tiene la mirada puesta en Él. Amén. Muy bien, vamos al Salmo número 20, verso 7. Le voy a leer así unos pasajes rápidamente. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Salmo 27, ¿qué dice?
Muy bien. Usted puede ponerle ahí carros, se refería a carros de guerra, de combate, etcétera, pero hoy pues tenemos carros así de gasolina, diésel, o su buena moto, bicicleta, patines o lo que usted tenga. Pero no podemos confiar en esas cosas, mejor confiemos en Dios. ¿Sí estamos? El dinero es pasajero, inclusive la posición que alguien puede tener es pasajera, pero Dios perdura para siempre. Así que mejor nuestra confianza esté en Dios. Salmo 44. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre, el varón que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado tiene que ver con felicidad, con dicha, con alegría, con gozo. Tiene que ver con confianza depositada en Dios. Así que tú y yo, si hemos depositado nuestra confianza en Dios, debemos de estar contentos y alegres, porque Dios obrará para que su bendición no falte, para que sus propósitos se cumplan y para que nosotros en ese trabajar y accionar en la obra de Dios sepamos que Dios en su justicia obrará con su poder y su amor, y que la parte nuestra es seguir confiando en Él. Amén. Salmo 64:10. Salmo 64:10. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Qué pasará con el justo y con el que confía en Dios y tiene fe en Él? ¿Qué dice que habrá? Habrá alegría, confianza, seguridad, convicción, gozo, tiempos de danza, tiempo de regocijo, tiempo de saber que cuando confiamos en Él, por causa de que somos justos por la obra del Señor Jesús, viene la alegría a nuestro corazón. ¿Usted quiere estar alegre, gozoso, contento? ¿O quiere estar triste, enlutado, con una semblante así de que ay, mejor ni estar aquí? Yo creo que todos anhelamos estar gozosos y alegres. Pongamos nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Dios. Salmo 99:22. Salmo 99:22. No hay, entonces me equivoqué en ese pasaje, les pido perdón, después busco cuál es. Pero vamos, 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. ¿Qué dice? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Velad, estar firmes ¿en qué? Velad, estar firmes en la fe, esforzados, portaos varonilmente. Es para hombres. ¿Y la mujer cómo se portaría? Como una mujer virtuosa, con esas virtudes que Dios les ha dado. Libro de Efesios 3:17. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, etcétera, etcétera. Dice, a fin de que habite Cristo por fe en vuestros corazones. El Señor habita en nuestro corazón por causa de que tenemos fe, que así es. No dude de lo que Dios habla en su palabra. Si usted le abrió la puerta de su corazón al Señor, si le entregó su vida a Dios, no dude de que el Señor ha venido a ser morada en su corazón. Tenemos la fe que se requiere para creer y confiar que así es. Solamente crea y confíe en lo que Dios ya habló y lo que Dios ya le dijo. Salmo 27:3. Salmo número 27, verso 3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿cómo estarás? ¿Cómo estaremos? Confiados. Tendremos fe, seguridad, esperanza. Tendremos la oportunidad de saber que aún a pesar de todo lo que pueda venir, nosotros, nuestro corazón, nuestras vidas, tenemos que estar confiados en Dios. Tenga fe que Dios está con nosotros, porque Él lo habló, Él lo dijo, y Él anhela estar con su pueblo. Así que crecer en la fe tiene que ver, habrá diferentes pruebas, momentos difíciles, momentos o circunstancias que no pensamos tal vez que puedan venir, pero tenemos que tener la fe y la confianza depositada en nuestro Dios. Dios nunca ha fallado. Dios nunca ha dejado a su pueblo. Dios nunca ha perdido una lucha, una guerra, una batalla. Dios nunca nos ha dejado. Y el pueblo de Dios y nosotros debemos de saber, es importante que tú y yo no solamente tengamos fe, sino que crezcamos en ella. ¿Quieres crecer? ¿O quieres quedarte así? Entonces, échale los nutrientes y lo que necesita a tu vida para crecer. ¿Sí estamos? Sí, ¿por qué no se pone de pie un momento y vamos a orar delante de Dios? Si están listos los muchachos pueden pasar. Así que le pido que ahí en su lugar se puede poner de pie, cierre sus ojos un momento. Delante de Dios, cierre sus ojos. Y concluimos el día de hoy en esta enseñanza que es mejor confiar en Dios, es mejor confiar en Él, es mejor tener nuestra fe depositada en Dios, porque cuando ponemos nuestra fe en el Señor, Él obrará con su poder, obrará en medio de su pueblo, transformará el corazón nuestro como Él lo quiere y seguirá adelante la obra que un día emprendió en nuestros corazones. Así que nosotros como pueblo suyo, delante de Dios, hoy tomamos una decisión. Y esta decisión delante de Dios es: pongo mi fe, mi confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios glorioso que nunca falla. Hoy, delante de Dios, me acerco a Él como su palabra dice, creyendo en Él, en su existencia, en todo lo que Él es, en todo lo que Él preparó para mí. Yo tengo la confianza que puedo accesar y puedo tener la oportunidad de ser útil para llevar a cabo aquello que Dios preparó en los cielos para que yo haga en la tierra. Hoy, en el nombre del Señor Jesús, dígale a Él: yo decido caminar por fe y para fe. Yo pongo ahora, una vez más, mi mirada en ti, bendito Señor. Y hoy quiero pedirte, permite que pueda ser un hombre, una mujer que tenga la fe que se requiere para salir victorioso y tener una buena temporada contigo y tener un buen fin, por causa de que en ti deposito mi mirada. Así que hoy decido mirarte a ti otra vez. Decido, Señor, poner mi corazón en tus manos.
Porque donde está mi corazón, ahí está mi más grande tesoro. Y quiero decirte que mi más grande tesoro eres tú, Señor Jesús. En ti deposito mi fe, mi confianza, mi esperanza, mi vida, porque tú eres más que suficiente. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Amén. Amén. Y quiero que ahí en tu lugar ahora le hables a Él de tu corazón. Si traes alguna necesidad, algún problema, alguna circunstancia, Dios ha depositado en tu corazón la fe que se requiere para creer y confiar que Dios puede operar a favor tuyo una vez más. Tal vez es un dolor, tal vez es una enfermedad, tal vez es una circunstancia que te ha robado el sueño, tal vez es un problema que ya tiene mucho tiempo, tal vez es un luto que está en tu corazón, tal vez es una tristeza que está ahí, tal vez es una manera de vivir en incredulidad, pero hoy cree solamente. Cree que la fe que Dios depositó en tu corazón, tal vez pequeña como un grano de mostaza, puede crecer hasta ser útil para que cosas grandes sucedan por causa de lo que Él habló en su palabra. Él dijo: los que creen, a los que creen les seguirán las señales. A los que creen, estos serán útiles para que el Espíritu de Dios trabaje no solamente con sus vidas, sino también trabaje con otros. Así que confía, ten fe una vez más. Sigue adelante, querido hermano, hermana. Ten fe que Dios operará, que Dios obrará y que Él hará posible lo que hoy pareciera imposible para ti o para mí. Pero confía, porque es mejor confiar en Él y tener fe en Él que no tener nada. Así que ahí en tu lugar, levanta tus manos y habla con el Señor. Y si has podido ver el operar de Dios en tu vida, y si has podido trabajar en la obra de Dios, en lo que Él preparó, y si has podido confiar en Él hasta hoy, síguelo haciendo, porque para esto Dios te hizo el llamado en esta mañana. Padre, te honramos en esta mañana. Te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos el día de hoy. El anhelo de nuestro corazón es cada día, bendito Dios, vencer los obstáculos y llegar hasta tu presencia y lograr tocar como aquella mujer el manto de tu gloria. Porque cuando tocamos el manto tuyo, sé que la bendición tuya vendrá, llegará. La bendición tuya no faltará. Pero permite que nos levantemos cada día creyendo, confiando, teniendo la fe que se requiere para poder seguir adelante. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este día, Señor. Gracias por lo que preparaste para nosotros. Permite que andemos en todo lo que preparaste ya. Seamos obedientes, vivamos en fe, caminemos seguros, caminemos convencidos, caminemos sabiendo que tú, Señor, estás en medio nuestro. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos, Señor. Te damos gracias, porque has sido tú que nos has traído hasta este lugar y hasta este día. Por la fe depositada en ti, por la confianza depositada en ti. Padre, permite que tengamos la seguridad y tengamos las convicciones que se requieren
para la temporada que viene, para lo que preparaste, para lo que tienes como diseño. Sé que seguirás estando con nosotros y cuidarás de nosotros, Señor, Padre Santo, porque lo has hecho hasta hoy, pero te pedimos síguelo haciendo. Mientras tanto, Señor, nosotros seguimos confiando en ti, creyendo en ti y seguimos adelante, Padre Santo, depositando nuestra mirada en ti. Gracias por este día y por esta mañana. Gracias, Señor, por estar con nosotros y gracias, Padre, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.